BIM Task Group es un grupo de trabajo conformado por empresas, agremiaciones, instituciones académicas y entidades de gobierno cuyo objetivo es promover la adopción de Building Information Modeling e impulsar políticas públicas que contribuyan a exigir su uso en las obras de infraestructura en aras del desarrollo tecnológico, la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción en el país. Nuestra meta es fomentar y coadyuvar a los órganos públicos y a las empresas para una correcta implementación de la metodología BIM a lo largo del país. Su uso generalizado permitirá erradicar malas prácticas como la falta de transparencia, favoreciendo la productividad y sustentabilidad de la industria. En febrero del 2020 se llevó a cabo la primera edición del Foro Guanajuato BIM. El éxito del evento fue conseguido gracias a la colaboración transversal de instituciones públicas y privadas. La primera edición consiguió que alumnos de programas de arquitectura e ingeniería, consultores, constructores, servidores y funcionarios públicos de la región consiguieran un acercamiento efectivo a las metodologías de trabajo del Building Information Modeling, BIM. La industria de la arquitectura, ingeniería y construcción en México ha conseguido grandes pasos a la digitalización de procesos y utilización de estándares y herramientas digitales, gracias al trabajo de grandes organizaciones e instituciones. La Fundación FIT, en conjunto con las instituciones con las que sostiene grandes alianzas, se sumaron en dichos pasos mediante la segunda edición del Foro Guanajuato BIM, la cual evolucionó a Congreso Internacional Guanajuato BIM 2022. Construyendo en la era digital. La Fundación para la Investigación e Implementación Tecnológica, FIT, presentó la nueva edición del Congreso Internacional Guanajuato BIM 2023. El Congreso se convierte en un centro de exploración y aprendizaje donde puedes recibir información de alto valor que será compartida por profesionales y especialistas nacionales e internacionales quienes motivan, enseñan y propician la adopción BIM. La estructura del evento se integró con conferencias magistrales, masterclasses, talleres teórico-prácticos y una zona de stand comerciales que lleva por nombre Feria Tecnoconstruye, lo cual lo convierte en uno de los eventos BIM más importantes de México. Bienvenidos al Congreso Internacional Guanajuato BIM 2023. David Barco es arquitecto tecnólogo, digital leader y director de desarrollo de negocio de la consultora Berryland. Actualmente es candidato a doctorando en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco. Es considerado un especialista en transformación digital y BIM reconocido a nivel internacional. Trabaja como profesional desde 1998 y en procesos BIM desde 2008 con más de 15,000 horas acumuladas, especialmente en Autodesk Revit. Ha participado en implementaciones en empresas relevantes, tanto de arquitectura como ingeniería, constructoras, promotoras con amplia especialización en administraciones públicas en el País Vasco, así como en el desarrollo de objetos y estrategias para fabricantes. Ha colaborado en proyectos singulares como el Estadio de Fútbol para Qatar 2022 del estudio Fenwick, Irribarren, estaciones de metro, centros docentes, edificios residenciales, naves logísticas o parques científicos y tecnológicos. Ha desarrollado el plan de implementación BIM GIS de la multinacional EDP Renovables, desarrollo estratégico BIM de Saltoki o el proyecto BIM Social y Gemelo Digital para Alokavide en el marco del Plan Zero Plus. Tiene una visión holística del sector con una dedicación destacable en labores de divulgación, con más de 200 conferencias y múltiples congresos internacionales por España, Europa y Latinoamérica, así como en la participación en entidades como la Comisión BIM Euskadi o Building Smart Spain. Ha sido director del posgrado BIM Manager de la Universidad Europea en Valencia durante 6 años. También es CTO del canal de divulgación BIM Channel, podcaster en Share Coordinates, digital leader en Boutique The New School y director de desarrollo del software de gestión de proyectos Yes Project. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a BIM Task Group TV. Nos da muchísimo gusto recibirlos una vez más en esta oportunidad de hablar de esta metodología que para todos se está convirtiendo en el día a día, en la forma en que podemos construir mejor. Y hoy, qué mejor que tener un experto en esta metodología, en estos temas, con el cual vamos a platicar de cosas muy interesantes, porque aquí en el tercer Congreso Internacional BIM Guanajuato 2023 nos ha dado una charla espectacular
y quiero presentarles a David Barco, quien sin duda muchos de ustedes ya conocen, y esta capacidad que tiene de explicarnos el BIM es espectacular. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí en Guanajuato, que bueno, pues una de las capitales de BIM del mundo. Interesante, fíjense que lo diga David, que es una de las capitales del BIM, es buenísimo, porque esto significa que estamos subiéndonos a un tren que va muy rápido a nivel mundial. ¿O cómo consideras que hoy el BIM está de manera general? A ver, yo, más que lo que yo crea, lo que leemos en las diferentes investigaciones que se van publicando o diferentes revistas que van haciendo encuestas en este sentido, está claro que BIM ya empieza a ser un estándar consolidado a nivel mundial, y donde hay regiones donde ya su nivel de implantación supera el 60-70% de una manera pues, realmente importante, ¿no? Poner un término medio es muy complicado. Yo casi que diría que estamos en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con las personas adecuadas. Y ya ha empezado a tomar velocidad, yo por lo menos por la experiencia de los colegas que conozco y lo que hemos intercambiado, las experiencias, creo que estáis ahora mismo incrementando vuestro nivel de madurez de una manera bastante eficiente. En la charla que nos diste hoy, tocaste un concepto que a mí me llamó muchísimo la atención: la digitalización social. O sea, llevar esta escala de lo que hoy hacemos no solo al aspecto del que tiene el dinero para hacer un edificio de todas las prestaciones y todas las tecnologías, o aquel que tiene la capacidad de tener un plano digital para su edificación, para su casa, para su vivienda, para cualquier tipo de construcción. Pero tú hablaste de este tema de la vivienda social, del impacto que esto debe dejar en el día a día, en la sociedad, y yo lo ligaría a un tema más que quisiera que lo tocaras al final: esta pequeña línea entre esta digitalización social y las ciudades inteligentes. La pregunta es muy amplia, pero vamos, yo creo que toda iniciativa pública y privada debe de perseguir unos objetivos claros que vayan hacia las personas, ¿no? ¿De qué sirve ser Amazon y ganar cientos de miles de millones al año si no consigues hacer algo que les sirva a las personas, ¿no? En este caso, hoy han conseguido que cualquier persona del mundo pueda tener a su disposición prácticamente cualquier producto de una forma sencilla. No entraremos en debates de si eso es sostenible o no sostenible, pero evidentemente ellos han conseguido integrar un modelo de negocio con darle soluciones a las personas de cuestiones que necesitan en su día a día, ¿no? ¿Cómo eso llevarlo al mundo de la ciudad? Es algo más complicado, porque obviamente tocamos sensibilidades mucho más complejas de gestionar, ¿no? Al final un político tiene que lidiar entre intereses de su partido, intereses de su cargo correspondiente, intereses de los ciudadanos, y todo con eso, con líneas muy difíciles que no se sabe dónde están unas con otras, ¿no? Ahí es donde aparecen los buenos gestores que son capaces de hacer todo eso a la vez, ¿no? Pero lo importante es que todo esto debería ser independiente a los políticos, es decir, todo esto deberían de ser soluciones más transversales que sean totalmente independientes al número de años de mandato, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que, pero claro, eso necesita de una generosidad por parte de esas personas que están ahí dirigiéndonos y claro, entrar en proyectos de escala urbana como los Smart Cities implica a que tienen que intervenir personas que no dependan de un ciclo político, ¿no? Si conseguimos integrar a una empresa multinacional a que forme parte de todo este ecosistema, que también genera otro debate, ¿no? ¿Por qué una multinacional y por qué no pequeñas startups locales, ¿no? Pero bueno, al final son los que tienen la capacidad y la tecnología de poder hacer todos estos cambios de una manera mucho más ágil y mucho más rápido, ¿no? O sea, todo esto es importante que se analice con todos estos prismas, porque al final tiene que llegar un gestor, tiene que llegar una empresa para darle ese botón mágico de vamos a empezar a implementar una política concreta, vamos a implementar esta solución concreta, vamos a tomar este ejemplo de Smart City y ver cómo los modelos BIM podrían alimentar ese Smart City, ¿no? Eso implica análisis más macros, análisis más que necesitan mucho más recorrido y más tiempo, y evidentemente muchísima innovación, ¿no? Porque cualquier tipo de integración de estas plataformas o de tecnologías
a nivel concepto parece muy sencillo. Yo enchufo un modelo BIM a un modelo GIS, a un modelo de Smart City, le doy al botón y que se conecte, ¿no? Sí, fácil, ¿no? Y básicamente a lo mejor hay 30 tecnologías, hay 17 tipos de bases de datos diferentes y homogeneizar todo eso. Además, entonces ahí es donde, por ejemplo, aparecen estándares internacionales que pueden ayudar a homogeneizar. Yo no soy experto en normativa, ¿no? Como Javier Alonso, que ha estado explicando aquí un montón de normativa, aparecen normativas de GIS que ya están estructurando la información, ¿no? Yo no era familiarizar con esto, pero alguien me lo estuvo explicando, un colega especializado en temas GIS, y es como, ostras, este tipo de cosas son las que necesitamos para que esos políticos que van a crear todo este ecosistema lo puedan realizar. Yo te voy a decir una cosa, creo que va a ser una multinacional de tecnología quien termine aportando una solución global potente a nivel de ciudades que a lo mejor un Estado terminará comprando, más que los propios Estados los que generen o apoyen con dinero la creación de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque la experiencia nos lo dice, es decir, hay pocos gobiernos en el mundo que tienen esa voluntad de innovación. Menos mal que existen porque son ejemplos de que se puede hacer, ¿no? Como Singapur, es un ejemplo, ¿no? O sea, en Europa el gobierno de Estonia es, como diría, ahora mismo el mayor ejemplo de la digitalización posible y real, ¿no? También hay gente que dice que lo pueden hacer porque son 4 millones de personas, ¿no? Que a lo mejor un país como México, 250 millones, 300, no sé, ¿cómo pues, se puede hacer eso en esa escala? Igualmente con voluntad política, ¿no? También es cierto que poner de acuerdo a 4.000 alcaldes o a 17 regiones que son casi autónomas, que tienen casi una posibilidad de autogobierno, es tremendamente complicado. Eso pasa en España igualmente con las comunidades autónomas, ¿no? Que un presidente de una comunidad autónoma tiene tal poder que se choca contra la política nacional, ¿no? Y con temas de Smart Cities al final son iniciativas de muy escala a nivel ciudades casi, los que empiezan a moverlo, pero es posible, porque hay ejemplos de todo esto. Sí, tocas un punto que no voy a entrar en detalles finos, pero a nivel político tiene muchas aristas que deberíamos de tratar de concentrar y ponerlas en esta burbuja que nos diera la solución integral, pero también tocas un punto en donde a veces una autoridad municipal puede alcanzar más rápido avances porque lo logra con una estrategia diferente a la que puede hacer el estatal o el federal. Pero bueno, eso es algo que vivimos en todo el mundo, no es propio de España, no es propio de México. El ejemplo que pones de Estonia me parece sensacional y habla de voluntad más que de número de personas, habla de voluntad. Muy interesante porque hablar de estos temas, de poner todas las ideas, vamos a decir políticas en un mismo entorno, estas aristas de todas las puntas políticas que tuvieran que tomar decisiones, el avance de municipios contra estados, contra la federación en el caso de México y en los países, yo creo que esto es para todos los países. ¿Cuál sería la recomendación o qué debería un gobierno? Porque no quisiera que me dijeras, no puedo recomendar, pero en tu experiencia, ¿qué debe tomar en primer lugar un gobierno? ¿La estrategia como tal o la metodología o desde tu perspectiva cómo está? Yo creo que es una combinación de varios factores, pero que el primero y fundamental es poner a personas al frente de todas estas políticas con capacidad de liderazgo y con capacidad de hacer las cosas, de ponerlas en marcha, ¿no? No se puede estar diciendo 20.000 veces vamos a hacer y cuando te has dado cuenta han pasado 4 años, ¿no? Tú lo dices vamos a hacer una vez y el siguiente ya lo estás haciendo. Entonces esa voluntad es importante y si el cargo político correspondiente, digamos, no tiene la posibilidad por tiempo, por la razón que sea, delega en responsables, en comités, en lo que quieras, para que eso se pueda poner en marcha, ¿no? Y buscar los recursos económicos porque siempre los hay, ¿no? Es una cuestión de balancear, como digo yo, y que en un momento dado, y además es que cualquier inversión en innovación para cualquier estado del mundo, para cualquier administración pública, siempre va a tener retornos clarísimos para el país, ¿no? O sea, sí que es cierto que tampoco se puede pretender innovar o inventar la piedra, ¿no? Hace muy pocos días estaba yo leyendo en Twitter a una persona bastante incómoda para los políticos, bueno, para los políticos que son corruptos, es decir, para los políticos que hacen su trabajo de forma honesta y normal, que son muchísimos, ¿vale? Ellos no tienen ningún tipo de problema. Pero es un influencer bastante famoso que lo que hace es buscar en todas las bases de datos que pueda, empieza a cruzar bases de datos
que no quieren que se crucen. ¿Por qué? Porque empiezan a salir datos reales y demás. Él está aplicando la tecnología de una manera muy concreta y está demostrando cosas realmente impresionantes, ¿no? Que es como, por ejemplo, la ineficiencia de los portales de licitación que tratan de mostrar información pública para que se sepa qué se está haciendo, pero que no les gusta que aparezca toda la información porque se podrían encontrar cosas que no se quieren que aparezcan, ¿no? O sea, te quiero enseñar, pero no te enseño, ¿no? Y este hombre lo rompe todo y te dice, señores, yo aquí os lo demuestro, ¿no? Bueno, a donde voy con todo esto es que al final el administrador público puede intentar aplicar tecnologías que se están poniendo en el sector porque son interesantes, ¿no? Y, por ejemplo, ponía en una situación que era el metaverso, ¿no? Y me parece que es muy interesante. Pero ¿qué hace una administración pública creando un metaverso que nadie la pedido, por ejemplo? ¿Vale? O que ni siquiera sabe por qué lo hace, ¿no? Porque es trending topic y vamos a invertir en esto. ¿O por qué estás tú inventando tu metaverso cuando ya existen empresas que han creado un modelo que puede ser más eficiente y que podrías copiar o replicar? O quizás ya ha habido una administración que ha hecho algo interesante que podrías sinergiar con ellos para hacer el metaverso 2.0 de una administración pública y mejorarlo, ¿no? Entonces ahí es donde de nuevo vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y ahí tiene que haber una generosidad, oye, yo voy a ceder que la idea se me ha ocurrido a mí, ¿vale? Se le ha ocurrido al de enfrente y es muy buena, ¿no? ¿Qué pasa? Que el de enfrente a lo mejor tiene un color de partido político que no me gusta. Entonces, reconocer méritos agénicos en tema político es, por desgracia, un mal endémico, creo que a nivel de política global. ¿Qué pasa porque alguien haya hecho bien y no es de los míos? No pasa nada. O sea, hay que... pero bueno, esto como diría que eso es la solución, no sé ni quién la tiene, ¿no? Pero que ahí está el tema, ¿no? Es decir, cuando hay más comunicación y más colaboración entre administraciones públicas, el que sale ganando es el ciudadano siempre, ¿no? Y en temas de tecnología, el nivel de eficiencia que se podría lograr sería brutal, ¿no? Esto nosotros lo vimos en España con la implantación de BIM por regiones. Cataluña ya lo tiene inventado todo. Por favor, compañeros de las administraciones públicas de España, copien lo que está haciendo Cataluña, ¿vale? Sí, está en catalán, hay que traducirlo, vale, no pasa nada, pero se puede aunar el esfuerzo y no reinventar la rueda que ya está hecha, ¿no? Y eso quizás vuelve a lo de antes, ¿no? O sea, tengo que ceder yo en mi liderazgo y admitir que, oye, eso está muy bien, ¿vale? Pero es que yo creo que eso te refuerza más como líder, ¿no? Ser algo, o sea, reconocer tu humildad de que no, oye, esto yo no soy el mejor en esto, pero fíjate que reconozco que ese que es el mejor, lo vamos a traer aquí, vamos a ganar mucho tiempo, y eso yo creo que también es importante. Fíjate que esto que acabas de decir es precisamente el objetivo de este congreso y eventos como este, donde el conocimiento de ustedes, el conocimiento de los locales, que tenemos grandes jugadores en esta metodología en México, están haciendo un cambio real. Creo que el mismo Vintage Group y la iniciativa BIM y todos estos grupos de trabajo que estamos buscando que la metodología sea una realidad, estamos haciendo ese cambio. Pero cuando hablas de este trabajo en equipo, esta colaboración, esta forma de cambiar, se convierte en lo que deberíamos hacer todos. No tenemos que descubrir el hilo negro ni el agua caliente, ya existen los dos. Y podemos seguir el ejemplo de España, o podemos seguir el ejemplo de Estonia o el de Inglaterra. En México se ha seguido mucho el ejemplo inglés y en México hemos logrado grandes cosas también. Eso hay que decirlo, también en México. Por eso estamos hoy aquí, ese es el punto. David, hay muchos temas en esto. Hablaste del metaverso ahorita y esta digitalización social que comenté al principio de nuestra entrevista nos va a llevar a que creemos mundos irreales basados en estas tecnologías, o dónde nos vemos en los próximos años. Yo no soy experto en metaverso, ¿vale? Ni quiero serlo, porque no se puede ser experto en todo. Yo vivimos en ese FOMO, ¿no? Miedo a perdernos algo. Entonces parece que si no inventamos ahora un metaverso, o si no trabajamos con ChatGPT, interactuamos con él, nos vamos a perder el mundo o va a pasar una catástrofe horrible, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender a marcar distancias con determinados tipos de tecnologías y dejar que, pues todos estos ruidos pasen, porque es que durante todos los años que cualquiera tengamos en la vida profesional han pasado 800.000 millones de cosas que parece que nunca íbamos a poder vivir sin ellas, y se fueron y desaparecieron y nadie se enteró, ¿no? Entonces, sí aparecerán opciones de mundos virtuales súper interesantes, pero todo esto solo tendrá sentido cuando aparezca
un uso real para una persona real que se divierta, por ejemplo, interactuando como videojuegos, ¿no? Que posiblemente por ahí es donde el metaverso tenga muchísimo más sentido, ¿no? O que te faciliten las cosas en el día a día, ¿no? Si tú en ese metaverso puedes hacer una serie de gestiones en las que tú te lo pases bien y además puedas comprar en el supermercado pensando que estás comprando en una Ciudad de México porque Exacto. te apetece hacer una experiencia de compras de Ciudad de México porque así me recuerda el viaje que hice y demás, bueno, pues todo eso tendrá cierto sentido, ¿no? Si yo lo que hago es diseño una ciudad virtual, empiezo a crear edificios virtuales y le vendo a la multinacional de restaurantes de turno, pon ahí tu restaurante porque si no, no eres nadie en el mundo y me lo compras por $500,000, pues claro, eso nadie lo entiende, ¿no? Y además están gastando una cantidad de dinero en todas estas cuestiones que es una pena, porque eso se podría redistribuir, darle $500,000 a la gente que no tiene comida y estar haciendo una acción social increíble, ¿no? Y deja que esto madure y que empiecen a crearse soluciones reales para empezar a invertir de una manera más eficiente. Es bastante triste ver todos estos movimientos de grandes corporaciones que le han dedicado miles de millones de euros a no sé qué iniciativa y de repente, pues vamos a cerrar no sé qué división porque ya no es interesante, ya no es rentable, no sé qué, y es. ¿No habría sido más sensato tener esa visión quizás un poquito más generosa con la sociedad y no estar gastando dinero constantemente en cosas de pues si las moscas lo voy a desarrollar, ¿no? Evidentemente aquí el debate se complica a un nivel de, claro, si el dinero es gratis y los bancos centrales inundan en esto, yo soy una multinacional y me están regalando el dinero, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Vale? Claro. Pero bueno, en fin, ahí efectivamente, o sea, estamos hablando de situaciones en cuanto empiezas a abrir un poquito el prisma de visión, pues evidentemente tiene unos componentes de complejidad que son difíciles de calibrar, ¿no? Sí, y el tema para cerrar, este social que hablas es fundamental. Digitalizar el sector de la vivienda, por ejemplo, que lo mencionaste en tu conferencia, me parece espectacular, porque una vez vi el video que nos proyectaste y cuando pones en las manos del usuario final, del contratista, del constructor, del inversionista, de la ciudad misma, la capacidad de entender un edificio, vivirlo y poderlo administrar, lo dices perfectamente, como nos encanta repetirlo a nosotros en el Vintage Group, la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de operación. Son las tres fases que la metodología debe de llevar para lograr el éxito. Y me encantó, o sea, esto es una realidad, tú lo presentaste y es real. Pero hay una fase previa y constante, como decía Vidal Socar, que es la fase estratégica. Sí. Que muchas veces los que estamos participando en la gestión de un activo, pues no tenemos esa capacidad de decidir nada, porque estamos concentrados en eso, en nuestro trabajo, y no tenemos posibilidad de ampliarlo, ¿no? Ahí es donde el gestor o las grandes corporaciones sí que tienen capacidad de interactuar con ese antes o después, con esa gran estrategia, ¿no? Y donde si aciertan en esa estrategia, a medio y largo plazo pueden ser miles de millones de ahorro para una ciudadanía. O sea, ¿cuánto cuesta a una administración pública un año de no estar con BIM? Ostras, ese dinero, o sea, no lo vamos a calcular porque si no, más de uno no votaría nunca más, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Sí. O sea, es decir, a mí me preguntaban oye David, ¿cuándo empezaste a ver un cambio en las implementaciones BIM a nivel de, o sea, la gente ya lo pide sin problemas, ¿no? Y el cambio se producía porque nosotros siempre, digamos, intentamos convencer, ¿vale? Claro, intentar convencer a alguien que todavía no tiene claro si eso lo quiere o no, era un trabajo muy difícil, ¿no? Podías vender desde el punto de vista bonito. Mira los renders, mira los vídeos y esto, y los planos más bonitos y más calidad y tal. Pues cierta gente lo veía claro y decía, por supuesto, ¿no? Pero por ahí no iba el camino. ¿Sabes dónde empezó a cambiar todo? Cuando el gobierno de España dijo, a partir del 1 de julio del año 2018, todas las obras que dependan del Ministerio de Fomento en aquel momento, el MITMA que se llama ahora, de Transportes y Medio Ambiente, que gestiona decenas de miles de millones en proyectos, nos va a pedir el bien. Ese día empezaron a sonar los teléfonos literalmente. O sea, a mí me llamaron, oye, claro, es decir, cuando viene el logo, ahí es cuando todo el mundo se pone las pilas, ¿no? Y yo recuerdo cómo a los CEOs de las empresas yo solo tenía que decirle una frase para que implementaran bien. Y es, tú estás en un consejo de administración en el que tienes que justificar a muchas personas tus decisiones, ¿no? A veces estás delante de una junta de accionistas que te piden por resultados, ¿no?
Ya verás tú el día que alguien te pregunte por qué no implementaste BIM hace tantos años cuando te dijeron que tenías que hacerlo. ¿Y cuántos cientos de miles o millones de euros has perdido en contratos porque no tomaste esa decisión? En cambio lo puedes hacer ahora. Ahora puedes poner en marcha la maquinaria y ser tú el responsable de haberlo hecho, ¿no? Y que no te tengan que exigir el por qué no lo hiciste. Ostras, la cara que pone. O sea, es como... te odio, o sea, la palabra es te odio. O sea, ¿por qué me dices esto tan claro? Y al final es eso. Determinados tipos de empresas, evidentemente en una empresa chiquitita, el discurso es completamente diferente y es, esto te ayuda. Piensa que esto es un esfuerzo, pero y el resultado final es tú como técnico vas a ser mejor técnico. ¿Vale? Esa frase no es mía, es de un colega, un jefe de obra que lo hacía por eso, porque se sentía, disfrutaba más de su día a día de la obra, porque con las herramientas que manejaba gestionaba mejor su trabajo y se le hacía más fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son este tipo de argumentos los que, bueno, al final hay que buscar y bombardearles para que se den cuenta que el que no quiera avanzar no tiene ninguna excusa para no hacerlo. Amigos de Vintage Group TV, nos podríamos quedar días enteros hablando con David de estos temas. No, que mi familia me espera en España. El tema es que tiene que volver a España. Estamos hoy en Guanajuato, todavía va a disfrutar de la ciudad. Agradecemos muchísimo a David esta oportunidad de intercambiar estas ideas siempre, y yo me siento agradecido por toda esta información que me comparten de manera personal y que me permiten que compartamos en nuestros canales, y a quienes invitamos para que nos sigan en las redes sociales, que nos acompañen en Vintage Group TV. David Barco es un experto y un tipazo y una super persona con la que podemos compartir, platicar, tener estas ideas, y a quien agradecemos todas estas oportunidades de conocimiento. David, muchísimas gracias. Gracias por estar en Guanajuato, gracias por venir a México. Sabes que esta es tu casa, Vintage Group. Aquí tienes oficina con todos los que lo conformamos. Muchísimas gracias a vosotros por sentirme como si estuviera en mi casa, y aprovecho la ocasión para invitar a todos los que vayan a ver esta información, que nos sigan en Socialtech, un proyecto de tecnología y construcción social que en el fondo lo que hacemos es, como vuestra iniciativa, intentar ayudar al sector, en este caso lo más amplio posible, ya no solo BIM, buscar la tecnología a nivel global, cómo puede ayudar la tecnología a las personas a que su día a día pues sean más felices y puedan disfrutar de toda esta innovación de una manera muchísimo más eficaz. Así que nada, nos vemos en el camino de los datos. Socialtech, no dejen de seguir Socialtech, Vintage Group TV. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, David. Gracias a ti. No te pierdas el miércoles de la próxima semana a esta misma hora la entrevista a María Fernanda González, ingeniera civil por la Universidad Panamericana y máster en Business Administration por el IPADE, CEO de la consultoría Sbatec, especializada en cambio estratégico de empresas en el ámbito de la construcción y el diseño arquitectónico, utilizando la metodología BIM y Lean Construction.